Buenos días a todos, mi nombre es Brian Adrián Lizárraga Burgos del Instituto Universitario del Sureste y les doy la bienvenida a mi video. Hoy les vengo a hablar de mis temas, que son las constantes vitales y los subtemas. Primero que nada, ¿qué son las constantes vitales? Son indicadores que nos dan información sobre el estado de salud de un paciente. ¿A qué nos damos a entender o a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura. En esta ocasión, nosotros solamente nos vamos a adentrar a la temperatura. Los otros o los siguientes temas o los demás temas los van a hablar mis compañeros. Así que mucha atención a la temperatura. Empecemos. Temperatura corporal. La temperatura corporal es una medida de capacidad del organismo de generar y eliminar calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro de límites seguros, incluso cuando la temperatura exterior cambia. ¿A qué me doy a entender? Bueno, supongamos, cuando usted tiene mucho calor, sus vasos sanguíneos en la piel se dilatan para transportar el exceso de calor a la superficie de la piel. Esto es posible que empiece a sudar. A medida que el sudor se evapora, esto lo ayuda a enfriar su cuerpo. Digámoslo, tú cuando estás haciendo un ejercicio o cuando estás caminando por la calle y hace mucho calor, pues tu cuerpo empieza a sudar. Pero esto lo hace como una medida para nivelar tu nivel de temperatura. Como estás sufriendo un calor, pues empiezas a sudar y esto ayuda a que te enfríes, para que no te sobrecalientes. Y lo mismo con lo contrario, cuando tienes demasiado frío, los vasos sanguíneos se contraen, se disminuyen. Esto reduce el flujo de la sangre en la piel, conservando el calor corporal. Tal vez empieces a tiritar cuando los músculos tiemblan. Esto es una manera de ayudar a generar más calor. ¿Qué quiero decir? Supongamos que tú estás en tu cuarto, pero tienes mucho frío. Y de poco en poco, todo este frío te va a empezar a congelar, empezando con las extremidades, ya sean tus manos y tus pies. ¿Por qué sucede esto? Bueno, normalmente cuando tú te empiezas a congelar, se empiezan las extremidades, porque empiezan a agarrar el calor de ellas o de las extremidades para conservar el calor corporal de tus órganos, mayormente del corazón, para que no se congelen y sufras una hipotermia. También la temperatura se puede medir en muchos lugares del cuerpo, pero esto se va a ver a continuación cuáles son estos lugares. No se preocupen. Ahora vamos a ver los conceptos de los principios fundamentales de la temperatura. Concepto de la temperatura corporal. Es el equilibrio entre la producción de calor en el cuerpo y su pérdida. En el centro termorregulador está situado en el hipotálamo. El hipotálamo es una área del cerebro que se encuentra ubicada debajo del tálamo, recordando la terminología, hipo debajo de tálamo, y que está formada por el dicéfalo a través de la liberación de las hormonas. El hipotálamo se encarga de regular los estados de ánimo, el sueño, el hambre, la sed y la temperatura corporal. Se refiere al grado de calor o de frío. Expresados en términos a una escala específica, la temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activa un mecanismo llamado vasodilatación. Grábense bien estos. Ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Por lo general se encarga de la superficie de la piel. Lo aumenta en el flujo sanguíneo con enrojecimiento o calor. Luego está la hiperventilación. Aumenta el ritmo respiratorio por encima de lo normal. Puede reproducir el dióxido de carbono en la sangre y la hinchazón del cerebro. Y por último, la sudoración. Transpiración de glándulas sudoríparas, a menudo en respuesta al calor, el ejercicio o el estrés. ¿Qué promueve la pérdida de calor? Si por el contrario la temperatura cae por debajo del nivel normal, se activan mecanismos como aumento del metabolismo y contracciones, espasmo, que producen los escalofríos, que estas se verán más adelante, no se preocupe.
De esto les puedo dar dos ejemplos de un desequilibrio entre la producción de ganar calor y de su pérdida. El primero sería la hipertermia, que es un incremento importante de la temperatura corporal a más de 39 grados. Esto como ejemplo, supongamos que tú estás caminando bajo el sol y entre más tiempo estés, más se va a elevar tu temperatura corporal y te puede causar pues la hipertermia. Luego estamos con la hipotermia. La hipotermia es la temperatura corporal menor de lo normal, a menos de 36 grados. Esto supongamos que tú estás en tu cuarto y hay mucho frío. Pues se empiezan a congelar tus extremidades y de poco en poco tú te vas congelando. Luego de esto, pasamos con los principios fundamentales de la temperatura, que se dividen en 4. El número 1 es la temperatura normal, que es el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido, como vimos anteriormente. Tu temperatura va a estar siempre en un constante equilibrio. Si tú necesitas calor, automáticamente tú vas a recibir calor, ya sea de exterior o interior. Ahora, si tú no necesitas y quieres perder calor, por lo mismo, tu cuerpo automáticamente se tiene que equilibrar para tener su temperatura normal, para que no pases una enfermedad, ya sea de hipertermia o hipotermia. En el número 2 tenemos la temperatura. Puede variar de acuerdo a la edad. Es más baja en pacientes de edad avanzada. La hora del día es menor en la mañana y más alta al mediodía y al anochecer. Depende de la cantidad de ejercicio o extremos de la temperatura ambiental. Esto quiere decir que tu temperatura varía dependiendo de tu edad. Varía igual en la hora en la que estés, si es en la mañana, en el mediodía o en la noche. También varía en la cantidad de ejercicios que haces o la temperatura que hay en el ambiente. Todo esto varía en el segundo punto. Ahora, los dos siguientes puntos que vamos a ver a continuación no son de la temperatura, sino de las constancias vitales. Pero los puse aquí porque también hace un énfasis en los principios fundamentales, que ayuda también en la temperatura y en las constancias vitales, como en el número 3, que tenemos el aire. El aire inspirado que penetra en los pulmones del organismo toma el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Ahí está. Y en el número 4 es el pulso varía según la edad del individuo, el sexo, la talla y el estado emocional y la actividad. Estos, como dije anteriormente, solo son de las constantes vitales, pero también se va a ver a continuación. Pues mis compañeros se lo explicarán más detalladamente. Bueno, continuemos con mi tema. Ahora vamos con los factores y mecanismos que actúan en la pérdida o producción de calor. Empecemos con los factores. Son diversos los factores que afectan a la temperatura corporal. Nuestro organismo produce el calor que genera con nuestro metabolismo y sin embargo, mediante un proceso de equilibrio del propio cuerpo, somos capaces de mantener la temperatura estable. Aquí hay algunos factores que igual afectan a la temperatura, como por ejemplo el ejercicio físico y su intensidad, la duración del ejercicio, las condiciones ambientales de la temperatura y humedad, el vestuario y el volumen corporal. Ahora pasemos con la producción. El cuerpo humano produce calor de manera constante debido a los procesos bioquímicos que acompañan la formación de tejidos, la conversión de energía y el trabajo muscular. Una gran parte de la energía requiere por estas funciones en proporción al consumo y digestión de los alimentos. La actividad muscular esquelética tiene también una gran importancia en el aumento de la producción de calor. La cantidad de calor producida puede variar según las necesidades. Cuando está en reposo contribuye un 20%, pero durante el ejercicio esta cifra puede verse incrementada hasta 10 veces más. El escalofrío es el mecanismo más importante de la producción de calor y cesa cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30 grados. El metabolismo muscular aumenta en la producción de calor en un 50%. Incluso antes de iniciarse el escalofrío, pero cuando éste alcanza su intensidad máxima, la producción corporal de calor puede aumentar hasta 5 veces lo normal. También hay principales fuentes de calor, como la termogénesis tiroidea y las acciones de la trifosfata, pero estas son producciones basales de calor. Pasemos a los mecanismos y pérdida de calor. El calor del cuerpo se permite por medio de radiación, convección, conducción y evaporación.
las veremos una por una. Pero antes de iniciar, quiero hacer un énfasis de que perder y ganar calor depende de diferentes mecanismos. Están los mecanismos externos y mecanismos internos, que se verán igual a continuación. La transferencia de calor. La transferencia de calor, existen 4 maneras de mecanismos. Empecemos con la radiación. La pérdida de calor por radiación significa la pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, que son ondas electromagnéticas, es decir, existen un intercambio de energía electromagnética entre el cuerpo y el medio ambiente u objetos más fríos y saturados a distancia. Como puedes ver en este ejemplo, la radiación pues, puede variar. Supongamos que él está en un cuarto y las paredes están frías, pero él tiene un nivel de radiación de su cuerpo, o el calor que él emana, pues se las pasa a las paredes para que se calienten. Esto sería un medio de radiación donde pues el objeto está cerca, pero no hay contacto, pero le transmites calor. El siguiente sería convección. Es la transferencia de calor desde el cuerpo hasta las partículas de aire o agua que entran en contacto con él. Estas partículas se calientan al entrar en contacto con la superficie corporal y posteriormente cuando la abandonan. ¿Qué quiero decir? Bueno, en esta ocasión la convección puede ganar o perder temperatura. Ejemplo, cuando tú tienes un ventilador, cuando tú tienes calor y prendes un ventilador, aquí ya estás haciendo una convección porque tú necesitas perder calor y pues el ventilador te ayuda. Y una vez que la apagas, pues más pasa el tiempo y más calor hace, vuelves a ganar calor y vuelves a hacer lo mismo, prendes el ventilador, luego lo apagas y luego vuelves a ganar calor. Este sería un mecanismo de convección. Vamos con el de conducción. Es la pérdida de pequeñas cantidades de calor corporal al entrar en contacto directo con la superficie del cuerpo con otros objetos más fríos como una silla, el suelo, una cama, etc. Cuando la persona está desnuda, se sienta por primera vez en ella y produce inmediatamente una rápida conducción de calor. En esta imagen podemos ver que el paciente está puesto sobre una camilla. Supongamos que el paciente está desnudo, pero el paciente tiene más calor y la camilla no. Lo que va a ocurrir es que el paciente le va a transmitir calor al objeto, que es la camilla, para que se libere, que se estabilice y tengan la misma temperatura. Esto sería un mecanismo de conducción. Luego está la evaporación, que es la pérdida de calor por evaporación de agua, en lo dicho anteriormente sobre la radiación, convección y conducción. ¿Qué es la evaporación? Pues básicamente los 3 mecanismos que acabamos de decir sería la evaporación, así de simple. Para más entendimiento, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo son las transferencias de calor. Y no solo eso, recuerdan que les dije anteriormente que habían externas e internas, pues también vamos a poner ejemplos de externas e internas. Así que presten mucha atención, que estos también ya lo hemos visto al principio de las diapositivas. Así que empecemos. Este es un ejemplo que les voy a poner. En esta imagen podemos contemplar a una persona y nos dice: pérdida de calor, mecanismo interno por sudoración y vasodilatación. Esta persona está empezando a sudar por medio a una pérdida de calor de un mecanismo interno. Lo que, pues, como les dije anteriormente, la persona tiene demasiado calor y su sistema, pues, le intenta disminuir, intenta quitar el calor por medio de la sudoración y la vasodilatación. Pero ¿a qué se debe que esta persona tenga calor? Aquí entra la ganancia del calor por el mecanismo externo o por la radiación. Supongamos que esta persona está en su cuarto, pero las paredes están calientes y, como recordamos, por medio de radiación no hay contacto, sino son ondas. Pues a estas ondas le están transmitiendo calor a esta persona, lo que le provoca la sudoración y vasodilatación. Y aquí entra también otra pérdida de mecanismo, pero en esta ocasión va a ser externa,
por medio de la convección. Ya que si nos fijamos bien en la imagen hay un ventilador. Si esta persona llega a encender el ventilador, se va a producir una convección, donde la persona va a perder el calor y va a perder el calor que le está provocando la radiación y se va a convertir en una convección. Este es un ejemplo claro de cómo son los mecanismos internos y externos de la ganancia y pérdida de calor. Ahora continuemos con los valores de los parámetros. La valoración es útil para detectar una enfermedad. Con ella también se pueden monitorear si un tratamiento está funcionando o no. Conlleva procedimientos que se realizan para medir el grado de calor del organismo humano en las cavidades bucal o rectal o región axilar o inguinal. Aquí les voy a mostrar un cuadro de unas, valoraciones y parámetros donde se miden desde los 0 meses hasta más de los 65 años. Esta sería una valoración de un niño de 2 años, en oral. Un niño de 2 años tiene una temperatura normal de 35.5 a 37.5 grados. No varía entre los 0 desde los meses hasta los 6 años. Sigue siendo la misma en oral, rectal, axial y oído. Pero los parámetros afectan cuando a esta persona, o al niño de 2 años, le aumenta su temperatura. Supongamos que en vez de 37.5 aumenta a 37.7. Aquí ya le está dando una fiebre, lo que le provoca estos parámetros. Lo mismo pasaría si disminuye su temperatura, provocándole una hipotermia. Y también varía para los adultos, adolescentes y personas de tercera edad, como se pueden ver en este cuadro, que solamente está mostrando la valoración de la temperatura, pero por las edades. No estamos contemplando su vestimenta, su tipo de actividad física o en donde vive, el ambiente. Solo se está valorando su edad y los tipos de lectura. También existen otros tipos de valoraciones, como por ejemplo está la edad y el sexo de una persona, la hora del día, por lo general en la mañana, mediodía, en la noche, niveles de actividad, entre muchos otros. Ahora pasemos a las vías y control de la temperatura. Hay distintas vías de la temperatura y controles de la temperatura en este sistema que se relacionan con la información sobre el tacto, sinestesia o la sensación que resulta en el movimiento del cuerpo, la temperatura y el dolor que deriva desde las diferentes partes del cuerpo y es transportada hasta el sistema nervioso central. Esta información se genera en receptores sensoriales ubicadas en la piel, en los músculos y articulaciones. A continuación les voy a pedir mucha atención porque les voy a explicar la vía en cómo se transmite la temperatura. Así que pluma en mano y atención. La primera neurona de la vía para la información del tacto de la sinestesia se ubica en el ganglio sensitivo de la raíz posterior al nervio raquídeo, allá abajito. Al entrar en la médula, su axón asciende ipsilásticamente y le alcanza a la segunda neurona ubicada en el ganglio de Gall. El axón de esta neurona sale del ganglio y cruza al lado opuesto y asciende por una vía específica, el lecnisco medial, hasta hacer contacto con la tercera neurona ubicada en el tálamo de ese lado, donde la información es revelada hasta el área sensitiva somática de la corteza cerebral. En sí, todo esto empieza desde el ganglio sensitivo y termina en la sensitiva somática de la corteza cerebral. Todo esto ayuda no solo para sentir el hambre, sentir la sed o el dolor que hay, sino también para la temperatura. Esto es una vía por la que viaja la temperatura y nos informa de lo que está pasando. Por eso es importante el hipotálamo, ya que ayuda a la información del olor y la temperatura. Ahora pasemos al control de la temperatura del cuerpo humano. Como se mencionó anteriormente, el control de la temperatura está en el hipotálamo, donde se recibe, intercepta, procesa y emite instrucciones para conservar y regular la función energética del organismo, resultado de fenómenos de convulsión interna de elementos y su relación con actividades comerciales. De esto existen procesos de regulación térmica que cumplen por 3 etapas. La primera es la detección térmica aferente. El hipotálamo llega de información.
Proviene de sensores de temperatura ubicados en el organismo de acuerdo al calor o el frío. De esto se divide en detectores de calor. Se encuentran conservados en las vísceras abdominales y médula espinal, estas encargadas de vigilar básicamente las partes internas y profundas del organismo. Luego están los sensores de frío. Se encuentran vigilando el impacto del medio ambiente exterior sobre el cuerpo. En el segundo punto se encuentra la regulación central. De acuerdo a la información recibida, en el centro del control térmico y energético del hipotálamo, se analizan los datos, incluso la información cerebral, para la ideal respuesta de la programación termorregulatoria, que también es para mantener el punto set, o sea, la temperatura de 37 grados normal. Luego están las respuestas eferentes. En el centro del control del hipotálamo envían órdenes hacia los diferentes puntos del organismo con el fin de favorecer o la lucha contra las condiciones fuera del punto set, que se divide en dos puntos que ya hemos visto, que es la vasodilatación, que regula por el hipotálamo, consiste en aumentar el riesgo sanguíneo en determinadas zonas, principalmente desde los órganos internos hacia la perifecia, y la sudoración, que la sudoración responde a un sistema de termorregulación constituido. Ahora pasemos a los equipos y métodos. Los equipos o instrumentos para la medición de la temperatura son distintos. Están los termómetros de inmersión, los instrumentos de medición de la temperatura superficial, analizadores de la temperatura ambiente, termómetros de penetración, tiras de temperatura, cámaras termográficas y registros de datos de temperatura. En los métodos también varían. Están las temperaturas rectales, la temperatura axilar, la temperatura oral, la temperatura timpática, la temperatura arterial de infrarrojos y los termómetros de chupete. Si quieren, les puedo dar un ejemplo rápido de un método de la toma de temperatura. Está la axilar, que solo es colocar el termómetro en la axila, presionar el brazo contra el cuerpo y esperar 5 minutos antes de leerlo. Ahora pasemos a la hoja de registro. La hoja de registro de enfermería o registros clínicos es un documento legal que forma parte del expediente clínico. Contiene los datos de identificación del paciente, diagnósticos médicos, el registro de signos vitales, balance de líquidos, medicamentos prescritos y administrados, valoración de enfermería, plan de cuidados de las respuestas humanas y necesidades del paciente, en donde se establecen los diagnósticos de enfermería, resultados e interacciones. Se realizan las anotaciones de los cuidados y procedimientos y se concluye con el nombre y firma del profesional de enfermería. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar una hoja de enfermería donde pues, se puede notar dónde va el nombre del paciente, el peso, la edad, la fecha, sus síntomas, sus procedimientos que tiene que llevar. No se preocupen. Aquí no me especifico bien, pero les voy a mostrar un pequeño vistazo a cómo se debe llenar, cómo se debe hacer y qué se debe hacer en una hoja de enfermería. Ya, tranquilos, ya vamos a acabar. Así que empecemos. Recomendaciones para la elaboración del registro de la enfermería. Lo primero y lo más importante son las recomendaciones. Completar los datos de evaluación tan pronto como sea posible. Evitar errores y omisiones. No tienes que tener faltas de ortografía ni un error, porque esto le puede costar al paciente, no a ti. Nunca registrar los procedimientos antes de realizarlos. Obviamente, no vas a poner algo que no se ha hecho. Usar tinta azul o roja según como corresponda escribir con letra clara y legible. Si no se posee buena caligrafía, utilizar letra de impresa. Que las anotaciones sean escritas correctamente, ortográfica y gramáticamente. Usar abreviaturas consensuadas y no introduzcan a un error. Ahora vamos a ver más recomendaciones. Solo déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Las siguientes recomendaciones que se le da es no borrar, no usar corrector líquido ni tachar lo escrito de forma que sea ilegible.
Ante un error, corregirlo sin tapar las palabras originales, trazar líneas inclinadas sobre la frase y poner entre paréntesis y escribir no corresponde. No dejar líneas en blanco ni escribir entre líneas. Si hay que anotar algo que se ha olvidado, hacerlo al recordarlo, anteponiendo la frase anotación tardía. Grábense bien esto porque muy pronto lo vamos a practicar. También más recomendaciones: anotar en forma objetiva y ceñirse a los hechos, evitar juicios de valor, prejuicios u opiniones personales, escribir los datos subjetivos usando citas entre comillas. Los hechos deben anotarse de forma clara y precisa. Las anotaciones deben proporcionar la descripción y secuencia temporal de las acciones o acontecimientos. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Se debe hacer constar la fecha, hora y firma del enfermero. Recordemos, el registro de enfermería es el documento a través del cual se evalúa el nivel de calidad técnico, científico y la ética de la profesional de enfermero. Refleja no solo el grado de responsabilidad en el desempeño de su práctica, sino también los deberes colectivos respecto al paciente. Ahora veamos un registro en la hoja de enfermería. Registro en la hoja de enfermería de ingreso a enfermería, de enfermero. Es la primera evaluación que se realiza al paciente a su ingreso al servicio y consta de datos generales, datos subjetivos, datos objetivos, diagnóstico de enfermería, plan de cuidados y firma y sello de la enfermera. Esto también anótenlo bien porque próximamente se va a ver. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son hoja de monitoreo de funciones vitales. La hoja de monitoreo de funciones vitales es un documento médico legal donde la enfermera registra la cuantificación de los signos vitales y otros datos que nos darán las pautas para la valoración del estado de salud del presente, así como los cambios o su evolución, sea positiva o negativa. El Instituto Nacional de Enfermerías de Neoplásico estipula que el Manual de Procedimientos, la MAPRO, del Departamento de Enfermería de la Evaluación de las Funciones Vitales, cuyas normas se adecúan para la atención del paciente oncológicamente en las instituciones. Ahora veremos partes formadas para la hoja de monitoreo de las funciones vitales, que se dividen en dos, que son los datos generales, nombre, número de cama, número de historia clínica y fecha de registro. En el número 2 están las representaciones cuantitativas de los signos vitales: fecha del día, hora, pulso, respiración arterial, respiración, temperatura, SAT-02, escala de Brown-LPP, escala de Down caídas, HGT, Glowns y observaciones. La hoja de clasificación de funciones vitales. La hoja de gráfica de funciones vitales es un documento clínico donde la enfermera registra a diario la presentación gráfica de los signos vitales, el balance hidroclínico y los tipos de drenajes o catéteres de cada paciente que ingresa al servicio. Este documento tiene tres partes: datos generales, como se vieron anteriormente, nombre, edad, sexo y número de cama; representaciones gráficas de los signos vitales, la fecha, días de hospitalización, los signos vitales, la presión arterial, el pulso, la temperatura, etc. Y los registros de balance hídrico y drenajes, que en el concilado de la hoja del balance hídrico. La hoja del balance hídrico, que se va a hablar. Documento clínico en donde se registra la cuantificación de los ingresos y las pérdidas corporales en un periodo de tiempo no mayor a 24 horas y específicamente de equilibrio hidrodinámico, que debe presentarse que debe tener paciente. Se determina en la base de ingresos vía periférica, vía oral o egresos, orina, vómito, depósitos, apósitos, drenaje plenuar y otros drenes. Luego está las notas de enfermería. Ojo, estas son muy importantes, igual.
Las notas de enfermería es un documento legal que forma parte de la historia clínica donde se registra en la forma objetiva, clara, concreta, comprensible y sistemática de los hallazgos, actividades, observaciones, decisiones y cuidados brindados a la persona inmediatamente después de su realización. Por lo tanto, las notas de enfermería reflejan el proceso de la enfermera. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Ojo, la carta de enfermería fue sacada de otra entidad. No sé si sea la misma de aquí de Mérida, Yucatán, pero supongo que también está bien vista, porque pues me daban distintos tipos de información. Pero bueno, recordar que este video también va a estar en YouTube y pues voy a responder a cualquier pregunta. Como tengo un tiempo límite, no pude especificarme mejor a mi exposición, pero si gustan dejarme en la caja de comentarios, no sé, supongamos cómo es el proceso de la radiación, cómo son los equipos y los métodos de la temperatura, o pues lo que ustedes no hayan entendido, pues me lo dejan y yo les puedo responder con mucho gusto. Y pues nada, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho. A continuación mi compañera les va a presentar el siguiente tema, así que pongan mucha atención. Y como siempre digo, nos vemos a la próxima. Adiós.